Aquí comienza Latitud Cadista, el podcast de un sentimiento que no entiende de frontera. Bueno, pues abrimos el cuaderno de bitácoras un día más para irnos a este caso a otra comunidad autónoma de España y charlar con otro buen cadista que a algunos a lo mejor os suena su nombre, bastante activo en redes y también pues seguidor de otros podcasts de cadismo como puede ser el de Waltrapa o el de Fondo Sur. Nos dirigimos hasta la provincia de Ciudad Real para charlar con el gran Nacho Yenser. Nacho, bienvenido a Latitud Cadista. ¿Qué tal? Muchas gracias, hombre. Que es verdad que esta charla nos ha costado, vamos, hasta el último minuto por poco no grabamos porque es que entre agendas y demás, y ahora problemas técnicos no damos la tecla, pero bueno, aquí estamos. Nada, Nacho, yo como le pregunto a todos los invitados, preguntarte que a qué te dedicas y desde qué, bueno, ya he dicho que es de Ciudad Real, pero desde qué latitud en concreto, desde qué sitio en concreto profesas tu pasión cadista. Pues mira, estoy aquí en Miguel Turra, provincia de Ciudad Real. Llevo ya aquí voy a hacer, a punto de hacer 21 años. O sea, que podemos decir que 20 añitos y pico, me vine muy jovencito. Y me dedico a la cocina. Soy cocinero. Yo me formé en la Escuela de Hostelería de Cádiz, allí al lado de la Iglesia del Carmen. Mm, Y luego por circunstancias de la vida, el trabajo, el amor y todas esas cosas, ya no. y bueno, ahora mismo trabajo para la administración pública, he estado muchos años en la hostelería y ahora estoy en la Junta de Castilla-La Mancha para residencias y colegios, Mm. ejerciendo de lo que es mi profesión, que es de cocinero. Y mientras tanto, pues eso, siguiendo a Arcadi en la distancia, como tanta gente por ahí. Sí, porque es curioso tu caso, tío, que llevas ya 21 años que te fui. Pues tú ¿qué edad tienes? ¿Tendrás mi edad? ¿42, 41, por ahí? Y un poquito más, 45. Bueno, más o menos, pero que esa quinta de años, tío, te fuiste muy joven, con 20, 21 años, o con 23 años, ¿no? O así, te diría, ¿no? Más o menos de Cádiz. Menos 24 recién cumplido. Claro, joder. 24, 21 por 45. Sí, sí. Vamos, que me vine un chavalito. Y yo pensaba que venía para nada, para poco tiempo. Y mira, fíjate. Y ya ves, piche. Ya ves, eso suele pasar, tío. A mí también me pasó que yo vine para 2 años, o vinimos en principio para 2 años aquí a Noruega y ya llevamos casi 10, ¿no? Así que ya ves, sí, sí. Em, ¿Y cuál es tu primer recuerdo en el estadio, Nacho? Eh, es difícil, difícil. Tener un primer recuerdo concreto me cuesta porque yo sé que yo empecé a ir a ver el Cádiz, yo empecé a ir al estadio. Tendría yo 8 o 9 añitos. Cuando empezó a llevarnos mi padre empezó a llevarnos a mi hermano y a mí. Y tengo recuerdos, a ver, por ejemplo, tengo recuerdos del partido de Mágico González. Recuerdo, por ejemplo, la semifinal de Copa contra Real Madrid. Yo Mm, recuerdo en ese partido. Recuerdo la promoción al Málaga, que ganamos ahí con la parada de Sendré y el penalti que marcó Juan José. Recuerdo un trofeo Carranza en Fondo Norte, un Cádiz Peñarol. O sea, tengo esos pequeños recuerdos un poquito difuminados de mm. aquella temporada de Víctor Espárrago de finales de los 80. Y ya te digo, tengo muchos de esos momentos, los tengo grabados en la memoria, pero no sabría decirte con certeza un momento concreto, ¿sabes? Mm. Hombre, la verdad que los momentos comentados son bastante míticos, y bastante guapos, Sí, sí, sí. porque la semifinal del Madrid, la salvación con el Málaga, pues todo esto que estás contando son momentos de oro en el cadismo, ¿no? Del antiguo cadismo, ¿no? Momentos históricos que los recuerdas por eso, porque son esos partidos que los vives
porque son importantes y se les queda grabado a todo el mundo. También recuerdo la goleada al Barcelona del el 4-0, el partido contra Zaragoza. Todos esos partidos estuve yo en el campo. Y la verdad es que tengo esos recuerdos ahí grabados siempre con mi padre, con mi hermano. Mm. Y, y bueno, y eso también te hace ver que tenemos una edad, ¿sabes? Hombre, aquí ya peinamos canas o ya no nos peinamos ya directamente, ¿sabes? Nos peinamos con un secador, ¿sabes? Ya, ¿no? Eh, y el que para ti, que, o sea, como valor personal, ¿qué valor personal le das a ser cadista en tu día a día, en tu vida, en tu sentimiento? No sé cómo lo Uf, definiría. pues ahora mismo ser cadista, yo creo que para las personas que vivimos fuera, sobre todo, el ser cadista nos aporta una identidad extra Mm, mm, a la de ser gaditano, porque al final la gente somos de Cádiz, pero estamos fuera. mm, Cádiz es se ha quedado como nuestro lugar de vacaciones o al sitio donde volvemos cuando podemos ir a visitar a familia, pero el ser cadista es como una cosa que te une mucho más todavía a tus raíces. mm, Eh, es algo que está ahí, porque Cádiz no se mueve. Cádiz es una ciudad que está ahí, no se mueve, tú puedes ir a verla y tal, pero el cadismo es una cosa intangible que no, que la llevas tú por dentro y yo qué sé, muchas mañanas te levantas por la mañana y dices, pues me voy a poner la camiseta para ir al trabajo, o te pones la chaquetita y lo vas mostrando a la gente. La gente que te rodea, que es del lugar donde tú vives, que no comparte contigo esa afición por el Cádiz, mm, incluso le cuesta entenderlo. sí. Entonces a mí ese orgullo que yo tengo por el Cádiz y esa forma que tiene la gente de verlo y de decir, joder, este chaval, cómo le gusta, cómo lo siente y tal, pues es lo que a mí me hace, no sé, sentirme como un poquito diferente y orgulloso, ¿sabes? El cadismo es una cosa que además para la gente de otros lugares, por ejemplo, yo estoy en un sitio ahora mismo viviendo donde la afición al fútbol se reduce al Madrid y al Barcelona. Claro. Entonces, nosotros somos eh, del equipo de donde somos. Ujú, Y eso es una cosa claro, aquí ves a la gente del Madrid, del Barcelona, algunos del Atleti y ese tipo de cosas. mm, Entonces, pues ya no es el fútbol en sí, es una forma extra de seguir siendo de Cádiz, mm, de estar unido a tus raíces, ¿sabes? Algo mm. así. Sí, sí, es una opinión que comparten varias personas, que tanto que vivan fuera como que no, es otra parte más tuya del ADN, de tu genética, vamos. Y bueno, muchos que ya estamos en la edad de tener niños, también pues vamos, yo a los míos les inculco el Cádiz y nada de otro equipo, o sea, mamá, porque me preguntó mi hija el otro día: ¿y por qué no tenemos una camiseta del Barcelona? Y digo: "Pues porque yo no soy de Barcelona, cariño, yo soy de Cádiz". Y eso es lo que lo que me gusta y lo que de verdad, me siente. De hecho, o sea, que lo siento todavía. Es que yo fútbol ya no veo como veía a lo mejor antes de más pibe, con 23 25 años. Así igual. Ya no sé cómo va primera, te lo juro. O sea, no sé quién va arriba, estarán los 2 de siempre, y abajo no sé quiénes están. Es que ni lo miro, tío, porque Cierto. no me da esa cosita. Nada más que veo la liga en la que esté el Cádiz. Eso es lo único que me interesa. Y además yo creo que, como tú dices, da igual en la categoría que estés. O sea, tú te vas a poner tu camiseta del Cádiz o tu chamarreta, esté en segunda vez, esté en primera, en la Champions o en tercera ref. Vamos, seguro, vamos. Correcto, yo de hecho a mí me pasa igual. No veo otro fútbol, no sé lo que es ver un partido de Champions desde hace bastantes años, Claro. o de primera división, si el Cádiz no está en primera, pues no la sigo, es que no la sigo. No veo un partido del Madrid, ni del Barça, ni de ningún equipo así, ¿sabes? Que no. Mm, Entonces, mm.
Ah, pero eso es lo bonito, Nacho, tío, que al final es lo que tú dices, yo creo que es lo que te diferencia del resto también, ¿no? Que no, tampoco vas a seguir como un borrego a la masa, ¿no? Si tú tienes algo parte de ti, ¿no? Claro, claro, pero es eso. Y yo creo que la gente de alrededor cuando lo ve, pues yo creo que también en cierta manera siente, por lo menos la gente que te quiere, que te aprecia, siente una envidia sana. Yo por lo menos lo que veo en los demás. La gente le gusta ver como una persona es del equipo de su tierra Mm, y lo sigue con esa fiebre que tenemos nosotros, que realmente creo que en muy pocos equipos la tienen, sí, que la hay por ahí, pero mm, que la llevas a todas partes y es que al final el cadismo es como una parte de uno mismo, es un todo en que pertenece a tu forma de ser mm. y la estás llevando siempre y a veces te dicen que eres un, bueno, a mí dice a mí que eres un cansino, siempre te pones Cádiz para arriba, pero no sé, es así. Y el que te lo dice seguro que se ve el chiringuito y lo que le pasa a Mbappé y lo que le pasa a Lamine Yamal y todo esto, ¿sabes? Que bueno, en fin. Cada uno es un fiebre de lo que quiere, picha. Por lo menos nosotros somos de algo que es más auténtico, más estilo la aldea gala, ¿no? De Asterix o Obelix, que somos más irreductibles. Y como tú dices, yo creo que algo de sentirse orgulloso, vamos. La verdad que sí. La verdad que sí. Sí. Como tú me comentas que te fuiste, bueno, que aunque tengas como 4 o 5 años más que yo, ¿cuál es la etapa que tú mejor recuerdas? ¿Cuál es tu mejor recuerdo o la mejor etapa que recuerdas de vivir el Cádiz o de ir al estadio o lo que sea? Porque claro, yéndote con 23, 24 años, en verdad es pronto y es una etapa a lo mejor que te cogió ahí los buenos momentos también, ¿no? Que tuvimos de ascensos y demás, ¿no? Sí, de hecho, a ver, más fan que cuando me fui, estábamos en ese momento ahí, creo que hacía poco que habíamos subido a segunda, habíamos subido, sí. Y, bueno, espérate, bueno, sí, sí, el año de Oli, el año del gol de Oli que estuvimos, es que ahora mismo tengo un poco la memoria. Estábamos en segunda, sí. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que es que yo tuve una época de mi vida, sobre todo los primeros años que estuve trabajando en la hostelería. Mm, eh, Hay unos años que tuve una cierta desconexión con el Cádiz, sobre todo mis primeros años trabajando y también los primeros años que empecé a venir aquí. Pero antes de eso, recuerdo los años a ver, aunque fueron años tristes, los años del Pozo, no fueron tan tristes realmente porque yo recuerdo aquellos años como unos años en los que me lo pasaba especialmente bien. eh, Yo recuerdo que era socio de Fondo Norte primero con mi padre, luego estuve con los amigos, hasta aproximadamente el año 2000, que creo que fue la última temporada que fui abonado, hasta que he vuelto a ser abonado ahora estos últimos años. Y para mí yo creo que esos fueron los años donde lo llevé más, o sea, donde me lo pasé mejor y donde lo recuerdo con más cariño. mm, Esos años yo qué sé, de Ariel Zárate, ya de ves, esos años que siempre rozábamos el ascenso, todas las liguillas, pero nos quedábamos siempre en las puertas, el desplazamiento masivo a Madrid, que es el partido en el joder. Santiago de Chile. Esos años fueron para mí muy especiales. Mm, Porque es verdad que ya te cuento, es cierto que luego después me desconecté un poquito del Cádiz, me desconecté, aunque lo seguía, y lo estuve siguiendo y nunca he dejado de seguirlo, pero recuerdo que dejé de hacerme el abono, aunque eso, yo qué sé, pero no veía tantos partidos, no estaba tan, no sé qué pasó, que ya con el ascenso a segunda de Las Palmas ujú, contra la Universidad, pues aunque ahí me volví a conectar un poquito al Cádiz, lo seguía un poco, no sé, como estaba fuera, pues tampoco, y no iba, no, prácticamente no iba al estadio, iba a Cádiz muy de vez en cuando porque mi trabajo me impedía claro. moverme. Entonces, pues ahí no tanto. Pero bueno, ya volví a ser mi socio, vamos, volví a ser mi socio. Me volví a enganchar muchísimo al Cádiz
hace cuestión de 14, 15 años, me volví a Mm, enganchar muchísimo, volví a hacerme el abono y empecé a ir a Cádiz y a moverme en algunos desplazamientos. Y la verdad es que ahí volví otra vez a meterme un montón en el cadismo y hasta ahora que ahora es cuando el hecho de vivir fuera me tiene muchísimo más arraigado al tema. Pero ya eh, te digo, volviendo un poquito a lo de antes, los finales de los 90, la década de los 90 para mí fue Montesía, pero sobre todo finales de los 90. Yo creo que sí, ahí el Cádiz fue un equipo que estuvo pasando unos momentos muy duros, muy crudos, mm, y sin embargo, lo recuerdo con el cariño de una afición que éramos en aquel entonces, que mm. no, que no lo dejamos, que no lo dejamos, que estuvimos ahí cuando peor lo estaba pasando y por eso tengo ahí esa época como la que mejor viví como cadista, ¿sabes? Sí, no, no, y es que cada uno tiene unas circunstancias, tío, y como tú dices, tú te vas, empiezas a currar en un mundo como la hostelería, que es que te absorbe mucho tiempo, que eres joven, que quieres, pues, ganar experiencia, quieres hacerlo lo mejor posible, estás lejos, tío, es que es normal, vamos, yo también tuve una época, cuando entró la época esta de Gauchi y todo esto, que no me convencía el ambiente y dije: "Guillo, pues no me voy a hacer socio, tío, no", o sea, no dejas de seguirlo, como tú dices, porque eso al final se lleva dentro, pero no tienes, o sea, tu cadismo no se va a medir por el número de pasos que des en el estadio, ¿sabes? Que no hay Totalmente. un medidor de cadismo, tío, eso cada uno lo lleva como puede y como quiere también, ¿sabes? No vas a ser ni más ni menos cadista y cada circunstancia, cada persona es un mundo, vamos. Que es así, bicha. Y además bueno, que yo he hablado de lo de hacerme socio, de abonarme y todo el rollo, pero vamos, que no te hace más carista tener un abono, eso que vaya por delante. Mm, No se lleva ni en un cartón ni en el teléfono móvil, se lleva dentro y ya está. Pero mm. bueno, que yo fue una circunstancia que tuve la oportunidad en cierto momento de hacerlo y mire por ahí, ¿sabes? Pero ¿Ha habido algún momento en que tú vieras peligrar, tanto al Cádiz como el cadismo, Nacho? ¿Que se tambaleara un poco los cimientos de todo? la verdad es que yo realmente el cadismo siempre lo he visto muy vivo. Que el cadismo se tambaleara, no sabría decirte. El Cádiz en sí como club, bueno, pues sí, 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 eso hemos sí, tenido muy crudo eh, me acuerdo del famoso año de la camiseta de la salvación, como ya ves. dimos eso pero realmente, ¿sabes qué pasa? Que es que, a ver, hemos tenido el estadio más lleno, menos lleno, el Cádiz ha sido seguido más o menos, pero realmente, yo, bajo mi punto de vista, yo creo que no. Yo creo que el cadismo Es sólido, ha ¿no? podido, yo creo que sí, desde siempre. Y ha podido tener momentos un poco más flojo en cuanto a que la gente se ha desencantado. Sobre todo, mira, tú has comentado la época de Gauchi, que yo esa época la veo especialmente como una época de muchísimo desencanto, de Mm, un equipo, el equipo no avanzaba ya no solamente en el campo, sino institucionalmente, se veía en unas horas muy bajas, cuando pasaba de unas manos a otras y no le veía realmente que aquello fuera a remontar de ninguna manera. mm. Pero al final sí es cierto que había momentos de hastío, ¿no? De ver que eso no iba a ninguna parte, que el equipo no iba a ningún lado pero al final, yo qué sé, había momentos eso de que el carisma ha estado tenue, pero peligrar como, yo creo que no, para mí no. Y ni a día de hoy, Nacho, porque lo que me está dando a mí desde 3, 4 años para acá es que me parece que hay más división que nunca entre aficionados, tío. Sí. Y ya no por cuestiones que te guste más cómo juega este entrenador o el otro, o si tiene que jugar este o el otro jugador, sino
cosas ya, que de demasiado ruido, que no tienen que ver con el equipo. Sí, sí, pero es que eso parece que también se extiende a otro tipo de temas que no tienen nada que ver con el deporte. Al final, la impresión que a mí me da es que todo el mundo quiere al Cádiz de una forma muy diferente. Y, y eso te lleva a que los puntos de vista, sobre todo teniendo en cuenta pues eso, las redes sociales, que todos tenemos acceso a un poco a las opiniones de los demás y podemos, ¿sabes? Se globaliza muchísimo lo que cada uno piensa, hace que haya muchísima división. Lo que está claro es que cuando también esto se relaciona con que el Cádiz vaya bien o vaya mal. Cuando el Cádiz va bien, yo creo que parece que todos estamos muy unidos y todo es perfecto y todos Mm. somos felices, aunque veamos alguna historia que no nos guste, sobre todo por esa época de estos últimos años de la era vizcaíno. Pero al final es verdad que hay muchísima división en todo. Pero al final, es que no quiero entrar un poco tampoco en el tema de política, porque es que parece que, pues yo qué sé, si un jugador expresa públicamente sus ideas, pues eso al final, pues, ciertamente, en las redes sociales le perjudica muchísimo porque siempre va a tener un sector de la Mm. afición que le va a atacar. Sí, 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 no, es esa polarización, tío, que Claro, y si ese jugador al final, pues digamos que en el campo muestra un cierto rendimiento, a lo mejor ese tipo de críticas pues no tienen tantísimo ruido, pero todo viene después en el sentido de que si luego el equipo va mal y hay problemas, que es ahí cuando vienen las grandes divisiones, cuando el equipo no va bien. Yo y hasta recuerdo el último ascenso de primera con Cervera, había poco ruido, había muy poquito ruido mm, y había muchísimas voces críticas para Álvaro Cervera por su forma de hacer el fútbol. Aunque realmente hay mucho cerverismo y mucha gente que le defendía y tal y cual, también había muchas voces críticas que decían que ese fútbol no era un fútbol que fuera bueno para el Cádiz, mm. bueno, fuera un fútbol que era poco vistoso y tal. Entonces, sin querer tampoco desviarme mucho del tema, al final creo que me gustaría pensar que este tipo de divisiones que estamos viendo en el Cádiz en los últimos años también se producen en casi todos los equipos, ¿eh? Lo que pasa que, claro, Me imagino, sí, sí, que al final está nosotros vemos lo que nos pasa a nosotros y al final repercute mucho en que al final nosotros mismos no nos vemos como la afición que nos ven fuera. Porque a mí ya. me siguen hablando de la grandísima afición que somos. A mí nadie me ha hablado nunca por gente fuera del cadismo que me diga, pues el cadismo está muy dividido, el cadismo. No, la gente de fuera no ve eso. Lo vemos nosotros. Y nosotros lo tenemos ahí porque vemos todos los días que, pues eso, que no tenemos unos puntos de vista quizás a veces muy extremos a la hora de ver las cosas. Y es que todo viene de eso, de que el Cádiz ahora mismo lo vemos como una incertidumbre como institución por Claro. todo lo que se está moviendo fuera del campo, ¿sabes? Es que eso es lo que yo te quiero decir, que es que ahora mismo parece que hay más ruido, extradeportivo que deportivo, porque yo lo que te digo, o sea, entiendo que tú a ti te gusta Alberto Cervera o no, o te guste Garitano o no, o te guste Raúl López o no, ¿sabes? Al final son cuestiones de gusto, para mí me gusta un poco más vistoso o más defensivo o al contraataque, pero lo que veo yo hoy día, por ejemplo, es que hay demasiado, tío, demasiadas nubes alrededor que, realmente no tienen nada que ver con el fútbol incluso, ¿sabes? Muchas veces, tío. Mm. Perdón. Y eso es lo que yo te quería decir, ¿no? Que es que hay un ambientillo que yo antes eso no lo veía, tío. No lo sentía. Mm. Porque además es que estamos, pues eso, con el tema de, pues ahora se está hablando pues de qué, pues de deporte, nómada, la bolsa de Nueva York.
todo ese tipo de cosas parece que tienden un poco a desviar la atención, porque a Mm, nosotros lo que nos interesa, lo que nos gusta es que la pelota entre mm. y que, y que al final el equipo haga un buen papel, más allá de jugar bien o jugar mal, pero por lo menos que los resultados acompañen. Y claro, al final realmente no sabemos por dónde nos dan los tiros, ¿Y ¿sabes? cree que se ha perdido, Nacho, esa sintonía grada-jugadores, sobre todo? Que podíamos tener en los años, principios, como tú decías, ¿no? Final de los 90, principios de los 2000 o así. Esa sintonía, no sé por qué, pero las pocas veces que ya voy al estadio, no la noto, tío. No noto ese calor, esa chispa, ese como identificarte con algunos jugadores. Puede ser, no sé, el cadismo al final evoluciona, lo que pasa es que evoluciona o involuciona, no sé cómo llamarlo, dependiendo de cómo estemos viendo. Mm, Quizás el Cádiz, que es que, ¿sabes qué pasa? Que los tiempos cambian y los que vivimos no van a volver. ¿En qué sentido te lo digo? Porque ese Cádiz de finales de los 80, principios de los 90, era un Cádiz que, aunque en horas bajas, nos sentíamos mucho más identificados con él. O sea, ujú, el Cádiz lo que tiene, el Cádiz lo que tiene para todos los cadistas, lo que nosotros sentimos con el cadismo es la identidad. Y entonces vemos que esa identidad se pierde un poco en el equipo, se pierde. Aparte de que también antiguamente teníamos más jugadores de la tierra, se veían muchos jugadores de la tierra que venían de la cantera. Eso nos daba esa identidad, nos daba ese empujoncito a, a conectar más con el equipo eso. y a estar más con ellos y sentirlos que estaban ahí, que incluso a veces nos los encontrábamos por la calle y les podías decir cosas y de ese tipo de historias. Ahora mismo al equipo tú no ves prácticamente a los jugadores. La última conexión que se pudo tener con el equipo, como se ha tenido, puede ser, pues yo qué sé, por ejemplo, con Chris Ramos, un jugador Mm. de Cádiz. Que si te das cuenta al final, si lo piensas, dices, bueno, pero también fue muy criticado y provocó mucha división también. Ya, Entonces, somos muy así, tío. Eso también nos pasa, somos muy así. entonces es verdad que el cadista también es muy, en ese sentido, es muy tendencioso, no tanto como para la autodestrucción, pero sí realmente es como que no encontramos ahí ese punto de vernos donde nos gustaría estar. Ya no solamente deportivamente, sino realmente, como tú dices, como afición, como unión con el equipo, con la directiva y todo ese tipo de cosas. Porque una cosa que veo yo, Nacho, la diferencia entre los partidos de casa y de fuera es que la gente que va a los desplazamientos no para de animar, tío. Y el estadio, quitando el cuadrado de las brigadas, el resto es un tanatorio, la mayoría de los partidos, picha. Y eso, o Sí, sea, yo entiendo que tú vas en desplazamiento, que está guay, que te ha tomado 2 birras, que no sé qué, que si no animas, que vas a hacer, ¿no? También, ¿no? Pero eso antes pasaba fuera y dentro, tío. Ahora ya dentro, correcto. eh, Correcto. muchas veces como pone algo de fondo, ¿sabes? Pone un partido random de fondo y te pones yo que me pipa con tus colegas, vamos. Sí, mira, yo he estado, de hecho, yo pertenezco a una de las peñas cadistas de fuera, de la de Madrid, Mm, concretamente, he hecho la poscadista y gracias a ello me desplazo muchísimo siempre que puedo. No tanto como me gustaría, pero sí bastante. mm, Y es cierto que los ambientes de los desplazamientos son increíbles, son increíbles. Además, son ambientes muy ujú. sanos, incluso con las aficiones. Bueno, eso también pasa en Cádiz. Y curiosamente, pues yo tengo mi abono en Fondo Sur, me siento bastante cerca de la brigada y lo tengo muy cerquita y es cierto que cuando voy siento que falta algo. Siento que yo que he sido tantos años
he estado en Fondo Norte, veo que Fondo Norte está muy frío, recuerdo ese norte trompetero que ya no Claro, está, cojones. y que a veces piensa que hace mucha falta, cosas como ese norte trompetero que respondía a brigadas cuando se acercan los cánticos, Eh, y eso es verdad que ha enfriado muchísimo. Ahora mismo el estadio, a ver, eh, pues, se acompaña poco más que con palmas y poco más, y eso es bastante triste. Y no sé yo si eso se podría recuperar en algún momento, porque es cierto que se ha enfriado bastante el estadio. es que yo no sé si tú te acuerdas que antes, aunque fuese levantar todo el estadio con las palmitas de pam, 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 eso ya no se escucha, tío. Y antes sonaba 4 y 5 veces por partido mínimo, ¿sabes? En segunda vez, en segunda. Y es lo que a mí, no sé, como tú dices, los tiempos pasados son pasados, pero esa idiosincrasia de cómo anima la afición, que decimos que somos una de las mejores, Mm. se ha venido a menos, tío. Se ha venido a menos. Y después lo ves en los desplazamientos y es lo contrario. Es que es cierto. Será, no sé, las nuevas generaciones quizá, o simplemente pues que ya no vemos al Cádiz como lo veíamos antes, aunque realmente el cadismo sigue ahí, pero no Mm. sé, quizá Y mira, Nacho, tú que has comentado que eres cocinero, ¿qué ingrediente le falta y le sobra al cadismo? uf, qué pregunta. Eh, ¿Qué ingrediente? A día de Pues hoy, ¿eh? mira, pues mira, ¿Le falta sal, quizá? sal, sal y pimienta, las dos cosas, Sí, ¿no? sal y pimienta. Y le sobra, pues el ingrediente en sí no sabría decirte, pero quizá sal seguro, porque estamos sosísimos, pero quizá también un poquito de amargor. Mm. Estamos muy, ¿Estamos amargados, crees tú? estamos un poquito amargados, tío. Sí, 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 sí. Nos Quizás sobra eso cáscara, cáscara de naranja, nos sobra, ¿no? nos enorgullecemos mucho de cara a la galería, pero luego estamos ahí y no somos capaces Sí. de disfrutar como puede disfrutar uno de una buena comida en un buen restaurante, de disfrutar de algo rico, no, parece que no nos entran los sabores, no, estamos un poco en ese sin sabor, ¿no? Lo puedo llamar, ese sin sabor que tiene el Mm, cadismo ahora mismo. eh, y, y me gustaría pensar que esos ingredientes que nos faltan podrían llegar de alguna manera, pero es cierto que falta eso, sal y pimienta y alguna especia más que nos dé un poquito de rock and roll mm. y nos levante el ánimo. Un chile habanero, una cosita así. O algo de picantillo, sí, puede ser, pero siempre, pero dentro del campo, en el césped, Mm. algún, yo qué sé, algún jugador, algún entrenador, alguna cosita que venga, que nos dé esa chispita, que a veces parece que la chispa viene, pero no termina de prender y nos quedamos siempre a media, ¿sabes? Sí, 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 no, y sí, tú fíjate, con lo poco que nos conformamos, que ha venido Tabatache, y es como si, vamos, es que hubiera venido eso, lo que tú dices, un soplo de aire nuevo, algo que estábamos esperando, y con tres cosas que ha hecho nada más, ¿sabes? Claro, efectivamente. Lo que pasa que es que ves que ahora han pasado unos cuantos partidos y parece que no se lo ha visto mucho más y eso ya, pues parece que ya la gente vuelve a enfriar otra vez Mm. y ya no sabemos si a lo mejor veremos algo más de él, que yo creo que sí, que lo veremos, pero que al final, ¿sabes qué pasa? Que como hemos tenido un arranque muy fuerte Ya. y nos hemos inflando, pues ya estamos otra vez un poco como siempre. Pues haciendo otro símil cocinístico, si se puede decir así, Culinaria. o culinario, culinario, ve tú, como tú me haces un buen apunte, cocinístico. Me ha Eh, gustado la palabra, ¿eh? Ha sido... sí, ¿no? Recurso, picha, recurso. O sea, somos entonces, estamos en una época ahora mismo de abrirle la puerta del horno al soufflé, ¿no?
Ahora Que eso no mismo, se sube y se eh, baja, se sube y se baja, ¿no? es que eso, ahora, yo ahora mismo me veo un poquito de comida de hospital. Uf, Estamos, comida de hospital que te la puede comer porque no te va a hacer porque nada malo, porque no te mueres. no te va a hacer daño, no te va a hacer daño, pero tampoco te la comes y te queda igual, ¿no? Dice, "Ups, aquí me falta algo". Claro, claro. Y con el sobrecito de sal, ese ahí mínimo al lado, ¿eh? Como Aquí te pone un sobrecito al lado para que le puedas dejar ahí, sí, sí. pero ahí falta algo. Bueno, esperemos que ahora nuestros directivos han dicho que para invierno va a haber una revolución. Veremos a ver en qué se queda la revolución. No sé yo. Creo que Espere. muchos años esperando algo así, Ya, ya. siempre nos quedamos las puertas del arco. Nacho, ¿alguna anécdota simpática, surrealista que te haya pasado a lo mejor en algún desplazamiento o en el estadio mismo, pero como llevas tiempo fuera y tal y estás haciendo desplazamiento, pues si te ha pasado algo contable mm, por ahí fuera Pues o divertido? sí, es que lo que te digo, algo así que digas tú, una cosita así, no sabía decirte. Es que, bueno, en el estadio he vivido cosas, pero he vivido cosas que hemos vivido todos un poco, ¿no? Entonces, podría contar cosas que todo el mundo ha visto, o por lo menos gente de más o menos de nuestra generación que ha estado por ahí por Fondo Norte. Pero así algo que me haya pasado a mí, es que ahora mismo no sé qué me puede venir a la cabeza. Es que No sé lo que En Fondo Norte, Nacho, pasaban muchas cosas, ¿eh? En los partidos, ¿eh? muchísimas. Pasaba Además, algo, algo siempre pasaba. es que además que es que se puede contar muchísimo. El cubano de la trompeta, mira, por ponerte una, que se tiraba, tuvo una temporada que de repente apareció ese hombre tocando la trompeta y que tocaba el chihuahua El y Chihuahua, jejeje. todo el mundo lo acompañaba. Me acuerdo una vez que tirábamos, salió el equipo al campo y tiramos papel higiénico y a alguien se le ocurrió encender un mechero, yo no sé qué, y empezó a Sí, prender sí, ese se lió basto, ¿verdad? ¿Verdad? Cojones, Dios, se lió. polvo. Increíble, increíble. Sí, hombre, recuerdo, cosas de esas recuerdo un montón, un montón. Pues además yo me sentaba muy cerquita de los trompeteros, de los de Nord y debajo de la sección chiclana, Mm, y allá era cachondeo continuamente y vivencia y muchísimas cosas. Últimamente, pues yo qué sé, últimamente muchísimas cosas. Recuerdo también algunas tristes, pero bueno, esas pues son mejor olvidarlas y eso, pues yo qué sé, mm, pues algún encontronazo con alguna afición rival que no nos tragaba, nos tragaba demasiado. Como por ejemplo una vez que fui con mis padres a Marbella, a ver un Marbella-Cádiz, ya ves. y aparecieron los del Frente Boquerón allí liando el taco y tuvimos que correr un poquito. Pero no sé. Luego es que recuerdo que la mayoría de las aficiones nos han tratado especialmente bien. Mm, Y, y la verdad es que le agradece, aunque es cierto que hay una cosa que me entristece, ahora que me acaba de venir a la cabeza, que es que nos tratan muy bien, especialmente bien en casi todas partes, menos en Andalucía. Yo que ya. vivo ahora fuera de Andalucía, Eh, veo que tenemos muchos piques con las aficiones de los equipos andaluces con los que vamos. Córdoba, recuerdo Córdoba, Almería, mira ahora que hemos ido hace poco. Mm, Y, o Granada, aunque Granada no ha estado mal. En Granada me han tratado bien, vamos. Y Málaga, pues qué decirte. ya. Pero luego, yo qué sé, sitios como en el Estadio del Levante, recuerdo hace unos años que estuve ¿qué te digo yo? San Mamés, que los equipos vascos nos tienen una especial simpatía. Sí. No, pero Pero lo que tú dices, sí, Nacho, es una pena, picha. Porque yo el otro día veía un reportaje del Derby vasco. Y digo, Dios, tiene cojones, tío, que esta gente están aquí, cada uno con su camiseta azul y blanca y roja y blanca, en la misma calle, cantando, bebiendo, charlando, no sé qué, ahora vamos al partido, si el que pierde, pierde, el que gana, gana, y nos volvemos a ver aquí. Yo creo que esa es la forma, tío. Yo creo que esa es la forma porque aparte no es solo,
en el entorno fútbol. Es que yo creo que van todos a una para su comunidad, ¿sabes, tío? Sí. Y no estoy hablando de violencia de incidentes porque normalmente nunca pasa nada. Tú puedes ir por los sitios con tu camiseta pero que luego no hay simpatía, no hay, ¿sabes? No hay buen trato realmente y es una pena. Yo qué sé. Vas a campos como Vallecas también, que he estado en Vallecas varias veces. Y eso es Sí, otro mundo, ¿sabes? sí, sí, además, no sé, muchas veces yo creo que nos orgullecemos de ser andaluces, pero como tú dices, de puertas para afuera, ¿no? Para la galería, después para adentro, porque y si a este le puede ir peor, que le vaya peor, ¿sabes? Es como que cada uno hace la guerra por su cuenta. Eh, A lo mm. mejor no nos va todo lo bien que nos gustaría que nos fuera, precisamente por eso, porque no hay unión, pero bueno, eso ya son otra historia, digamos. Sí, como tú dices, ¿no? Política también, ¿no? Muchas veces, ¿no? En fin. Pues Nacho, si hablamos de este sentimiento y de defender al Cádiz, de llevar el escudo con orgullo en el pecho, ¿qué jugador para ti, de lo que tú has visto, representaría eso, esos valores? Del cadismo, dice. No, no, o sea, jugador del Cádiz que represente para ti esos valores de cadismo, de llevar con orgullo la ciudad, el equipo, de no arrastrarse, de darlo todo. Hombre, últimamente lo tengo claro porque ha sido Chris Ramos. Aunque realmente ha tenido actuaciones que no han sido del todo buenas, pero yo creo que eso no ha tenido nada que ver con su entrega. Es un tío que ser del Cádiz yo creo que es una cosa que la lleva el tío por bandera allá donde vaya y cuando ha estado en Cádiz yo creo que fichar por el Cádiz yo creo que es una de las mayores alegrías que se ha podido llevar en su vida. Luego las cosas no le han ido todo lo bien que a él le hubieran gustado, pero no podemos dudar que Ramos Cádiz es un tío que es cadista Mm. y, y al final podemos hablar yendo más atrás de, yo que sé, de jugadores como Mágico González, como Pepe Mejía, que ya forman parte ya de la historia grande del Cádiz en sí. Pero me llamó mucho la atención, por ejemplo, un jugador como Dani Huiza, que renegó tanto del Cádiz, renegó Mm, tanto de esa camiseta, y que como al final se terminó, digamos, contagiando mm, y ahora lleva al Cádiz en el corazón como prácticamente como un Cádiz más. Y eso es una cosa que a mí me resulta curioso, ¿no? Porque cualquier tío hubiera salido corriendo en su lugar y sin embargo el tío se puso ahí a sudar la mm, camiseta mm. y no veas, joder, macho, la que lió, ¿sabes? Metió aquel gol de Alicante No, no, o y... sea, fue clave, o sea, fue jugador clave de aquella campaña, vamos. Mm, sí, sí. Y bueno, para alguien que lleva ya tanto tiempo viviendo fuera del Cádiz, fuera de Cádiz, ¿cómo te gustaría ver al Cádiz en un medio plazo, digamos, de 5 o 8 años? ¿Alguna expectativa? Mi principal expectativa, si te digo la verdad, no sé, a lo mejor puedo pecar de poco ambicioso, pero yo realmente es que el Cádiz es un equipo que me gustaría que hubiera menos ruido alrededor, y que un equipo bien afianzado en segunda división que esté ahí por lo menos dando alegría a la afición, que haga, que digamos, haga buenos partidos, que aunque no brille demasiado, pero que nos dé buenos resultados, que nos dé alegría. Es una cosa que a mí realmente con eso yo realmente sería feliz, no necesitaría mucho más. Un equipo con el que la gente se siguiera identificando y Mm, y que sea ahí, que no se hunda, pero que muchas veces pienso, hombre, por pedir me gustaría, a ver, yo sí tengo un sueño, he tenido siempre un sueño. Lo que pasa que es que, claro, tenemos que subir un escaloncito. Es decir, si subimos a primera, el Cádiz en primera para mí es lo más, es lo máximo. Pero yo siempre mm, he recordado los años de primera división como años de sufrimiento, sí. años de estar en la zona baja
quitando el Peñíscola, vuelvo otra vez. El año en primera de Cervera, el primer año en primera de Cervera, qué pena que no se pudo ir al estadio a verlo. Ya. Pero qué gustazo daba verlo. Qué gustazo me daba a mí ver esa primera temporada. Fue una temporada muy disfrutona. Sí. Se disfrutó muchísimo. Pues estuvimos donde estuvimos, matamos unos cuantos gigantes Mm, y hicimos un fútbol que si bien no era brillante, era capaz de quedarte agarrado a la silla a ver qué pasaba. ujú, Porque a veces era marcar y poner el autobús. Y ponías el autobús, pero al final llegaba un Real Madrid y no era capaz de meterte mano, un Barcelona y no era capaz de meterte mano. mm, Y entonces la expectativa, a ver, el sueño que tengo yo es ver al Cádiz, a lo mejor no clasificarse para una competición europea, pero yo qué sé, alcanzar una final de Copa del Rey. Una cosa que yo que lo vi hace muchos años, jugar una semifinal contra el Madrid, que le compitió mm, y que al final perdió por eso, porque jugaba contra un todopoderoso. Pero el jugar una final de Copa sería para mí un sueño hecho realidad, aunque la perdiera. Pero yo me gustaría mm, vivirlo, simplemente vivirlo y ver cómo sería ese cadismo ahí preparándose para un partido de esa magnitud. Pero mm. realmente viendo lo que tenemos y viendo lo que somos, eh, un equipo ascensor entre primera y segunda, porque ya te digo que la primera división, con lo que hemos sido los últimos años, Ya, no, para eso es un... provoca más sinsabores, más sufrimiento, más que otra cosa, Sí. porque al final realmente es la única fiesta que te pega es cuando te salva, ¿no? Te salva, ¿no? Pero el resto del año estás ahí agarrado ahí a la ansiedad de qué va a pasar. Una fatiguita Entonces, siempre, vamos. claro, entonces, bueno, vamos a estar como estamos, pero hombre, por lo menos que los partidos que estamos viendo, que son bastante complicados de ver, son difíciles, porque Ya ves. la imagen que se da y eso, por lo menos es un equipo alegre, que enganche, porque al final Cádiz cuando hace un juego da por lo menos unos buenos resultados, tiene aquí un par de jugadores que te dan algo, que te enganchan yo con eso ya estoy feliz, tío, ¿sabes? Pues no es poca cosa, ¿eh? A día de hoy no es poca cosa, Nacho, esa sugerencia tuya, vamos. Pues mira, a todos los invitados les digo que dejen una pregunta para el siguiente invitado, ¿vale? Y nuestro invitado anterior dejó esta pregunta. Dice, si no fueras del Cádiz, ¿de qué equipo serías? Y tienes que elegir uno. Y tienes que elegir uno, ¿no? Sí, sí, o sea, no puedes decir, no, pues me hago del DKV Juventud. O no. Es difícil, ¿sabes? Realmente una pregunta difícil, ¿eh? Es A mí me parece, difícil. a mí me parece jodidísima. Es bastante jodida. Si te digo la verdad, no sabría decirte, vale, tengo que elegir uno. Probablemente sería un equipo modesto, sería un equipo, a lo mejor un equipo de por aquí, eh, porque la filosofía que yo tengo hacia el fútbol, volvemos a lo mismo. Ser del equipo de donde uno es o de donde uno está y se identifica con ese lugar. Ujú. Yo, por eso digo que yo no puedo ser del Madrid o del Barça, porque al final el equipo que más títulos gana o que más goles mete, que mejores jugadores tiene. Y a mí, al final, el ser de un equipo me tiene que relacionar con eso, con un sitio, con un lugar, con la gente de algún sitio. Una pertenencia, claro. Entonces, elegir, yo qué sé, es que si te digo, yo qué sé, que ser ¿qué te digo yo? Por aquí del Manchego, pues que puede ser, no sé, aquí es que, ¿sabes qué pasa? Que no hay ahí está, el Manchego de Ciudad Real, por ejemplo, porque Mm, el Miguel Turreño está en primera autonómica, o yo qué sé, y no tiene un seguimiento, y eso es una cosa que a mí también pues una cosa que me da pena que equipos de un lugar que, por ejemplo, Ciudad Real es una capital de provincia, mm. y no tiene un seguimiento que digas tú de gente
que lo haga, yo qué sé, por ser conocido por su afición, o que por lo menos sea muy acompañado a los partidos o lo que sea. Tú vas allí Mm, al campo de Manchego y ves a cuatro tíos. Pero tú lo ves ahí, esos incondicionales, y me despiertan más interés esos cuatro incondicionales que hay ahí pasando frío, porque aquí eh, lleva un increíble, que, que uno que va por la calle con la camiseta del Madrid, sinceramente. Lo veo más, no sé, más atractivo para mí. Entonces, pues, Me parece buena elección, ¿eh? Además, Manchego vamos, es un histórico de aquella segunda B también, que se cruzaba con el Cádiz muchos años, ¿no? y es cierto, aunque De refundado ya, ese desapareció, claro. sí, es refundado, pero bueno, yo qué sé. Lo que yo tengo claro es que tiene que ser algo relacionado con el sitio Local, de ¿no? donde, Algo con local. el sitio- un equipo que te identifique con el sitio de donde tú eres o donde tú estás. Vale. Me parece muy buena elección, Nacho. Y ahora, pues, déjale una pregunta del tipo que tú quieras, del tipo que sea, al siguiente invitado, por favor. Bueno, bueno. Es que esto, Puede ser relacionada o no con el Cádiz o con el fútbol o no, vamos, puede ser la que tú quieras. pero esto es una cosa que a ver, quizá me lo tenía que haber preparado. ¿Qué le podemos preguntar al siguiente invitado? A ver, yo qué sé. A ver, una pregunta cocinística, a lo mejor. Cocinística. Una pregunta cocinística, pues no sé. Eh, Estoy en blanco ahora mismo, ¿eh? ¿Sabes? Que es que, a ver, pues, eh, ¿dónde, dónde, dónde crees que el Cádiz va a llegar, que tú lo puedas ver? O sea, quiere decir que estés vivo para verlo, ¿no? Que tú en vida, ¿qué crees que vas a llegar a ver conseguir al Cádiz? Vale. Es que es lo que me ha venido así, ¿sabes? Sí, sí, me parece perfecto. ¿Qué crees que vas a ver? ¿A dónde vas a ver llegar al Cádiz, digamos, no? ¿Dónde vas a ver llegar al Cádiz? Si vas a verlo, no sé, ¿qué piensas? Que si tiene pues, una idea optimista de que el Cádiz pueda llegar algo más lejos, de que al final, yo qué sé, todo esto que estamos viendo de las acciones y de todo esto llega a buen puerto y el Cádiz crece como club y de repente nos encontramos como, pues, no sé, tío, como el Villarreal o como equipos que hace un X años no prácticamente no eran ni conocidos y ahora míralos que tienen, son de talla europea y ese tipo de cosas, no sé, Sí, quién sí, sabe. que a lo mejor el siguiente invitado se la juega y te dice, pues yo creo que lo voy a ver jugando contra el Miami el equipo de Messi, contra el Miami City ese. Por Pues ejemplo, a lo mejor podría salir, con esto de las acciones nunca se sabe. Manolo Vizcaíno es impredecible, picha. quién sabe eso. En fin, bueno, pues va para ir cerrando, Nacho. Nada, que si tienes algunas palabras que decirle a los cadistas, pero sobre todo a todos estos que nos encontramos fuera y lejos de la ciudad. ¿Qué les puedo decir? Pues yo qué sé. El Cádiz, el Cádiz está muy vivo gracias a su afición y yo creo que especialmente gracias a la afición que vive fuera. Somos muchísimos. Yo pensaba que éramos cuatro gatos y somos un montón de gente que sigue al Cádiz. Incluso mucha gente que no es gaditana, que no ha nacido en Cádiz, ni siquiera vivió en Cádiz, Ujú. que le tiene un amor al Cádiz que a mí realmente me sorprende. He llegado a conocer gente así y realmente me sorprende. Entonces, eh, que sigan ahí, que tenemos que seguir acompañándolo, que tenemos que seguir llevándolo a los sitios, que no se trata de ganarnos una fama, porque al final la fama es lo de menos. Es que siga vivo, que el carisma siga vivo y para eso tenemos que estar ahí, seguir animándolo, seguir apoyándolo y que el Cádiz al final, si suena fuera de Cádiz, no es porque tengamos una institución más grande o menos grande o porque lleguemos, sino por la gente
que, que cuando vamos a un desplazamiento, cuando el Cádiz va a Las Palmas, en Las Palmas hay gente de Cádiz. Cuando va a La Coruña, en La Coruña hay gente de Cádiz. Hasta en Andorra, Y ¿no? Había gente, ¿no? bueno, lo de Andorra fue increíble. Yo no sé de dónde salieron tantos cadistas en Andorra, pero supongo que habrá mucha gente en Cataluña, en aquella zona, Claro, Aragón. en Aragón. Y eso a mí me parece precioso. A mí me llena de orgullo toda la gente que cuando hay un partido del Cádiz cerca de donde están, de donde vive, o incluso a veces no, se pegan un desplazamiento de 500 kilómetros ahí hacia donde sea y nunca está solo. Entonces, Mm. pues, eso que no se pierda nunca. Y me tienes que definir el ser cadista o el cadismo con una palabra. Y el Si ser quieres, cadista, el cadismo es una palabra. Ujú. si quieres te digo las que hayan salido, ¿vale? Sí, Son amor, corazón, pasión, penitencia, aguante, familia y tradición. muy buenas palabras, además, por cierto. El Cádiz, el cadismo es con una palabra. La palabra es difícil con una palabra porque si tengo que coger dos o tres me salen cosas, pero con una eh, no sé, identidad. Yo creo que es Identidad. identidad. Para Vale. mí es identidad. Porque es que a mí me identifica el ser cadista como lo que soy. Sí, sí, ahora que estoy viendo, porque identidad yo creo que engloba todas las otras palabras anteriores. Porque todo tiene algo, identidad tiene un cachito de cada cosa de las que viene ahí. Claro, tiene cosas de amor, de pasión, de penitencia, también, tradición, también. O sea, sí, es muy buena palabra. Es muy buena palabra. Pues Nacho, que muchísimas gracias por tu colaboración y por tu visión, por darnos tu visión y tu sentimiento del cadismo más allá del cartel de cortadura, picha. Gracias a ti, César. La verdad es que ha sido un buen ratito. Sí, así nos ha costado un tiempecito, pero mira, aquí lo estamos echando. Claro que sí. Pues nada, Nacho, ya te dejo a descansar y nada, que muchísimas gracias y un saludo muy fuerte. Gracias a ti, nada, un saludo y a todos que nos escuchen, que también muchas gracias y que si alguien se anima, alguien de por ahí que se anime, la verdad es que es muy interesante. Pues nada, a ver si se va animando más gente. Por lo dicho, Pues, muchísimas gracias y seguimos en contacto. de acuerdo. Venga, hasta Saludos. luego. Adiós. Luego. Pues hasta aquí nuestra charla con Nacho Jenser, @cachurra por si lo queréis seguir en redes sociales. Quien desde muy joven, con apenas 20 años, empezó a vivir su cadismo desde la distancia. En dicha charla nos ha comentado desde su punto de vista culinario qué ingredientes le sobran y le faltan al cadismo actual, comparado con el que él vivió. Nacho define ser cadista con la palabra identidad, de la cual he podido rescatar algunas frases célebres, como esta. La identidad es como una huella digital, única e irrepetible. La identidad es un laberinto del que nunca terminamos de salir. Y finalmente, la identidad es como una sombra que nos persigue a donde quiera que vayamos. Pues como Nacho y otros tantos, no importa cuándo ni a dónde te fuiste, pues los colores y el sentimiento con el que te identificaste en su día irán dentro de tu maleta allá donde te lleve el destino. Y ya sabéis, si conocéis a más cadistas viviendo su pasión lejos de la tacita y les gustaría participar, compartirles estas charlas o que se pongan en contacto conmigo en latitudcadista@gmail.com o a través de la cuenta del programa en X, @latitudcadista. Gracias por la escucha y nos vemos en la próxima Latitud Cadista.